Good evening, my dear apprentices. How are you? How do you feel today? So the city is really cold. Let's start with our second web conference in this level, English That Works 1. Yeah? Can you listen to me? The sound is correct? It is the sound correct? Ok. A ver, por el chat, si me pueden escribir, si me escuchan bien. Todavía está ingresando gente, ok. Bueno, chicos, vamos a empezar. ¿Listo? Gracias, Luis. Thank you so much. Ok, let's start. Ok, ya tengo abierta la plataforma. ¿Listo? I have already opened the platform. Okay, and here we have the different buttons to the menu, the principal menu. And we have 1, 2, 3, 4 buttons for the contenido de curso. Contenido de curso, okay? Proyecto. Here we're gonna check the date for the send all evidence in activity 2. How is the date? ¿Cuándo es la fecha? Entonces, chicos, vamos a empezar Learning Activity 2. El RAP o el resultado de aprendizaje a alcanzar es compartir información respecto a rutinas haciendo uso de la estructura, el vocabulario y contexto requerido. ¿Listo? ¿Qué debemos entregar? Daily routines is the first evidence, interactive activity my day, a word, a difference and similarities, and virtual session learning activity 2. La sesión virtual es, bueno, la que estamos teniendo el día de hoy. Por acá todavía hay gente llegando tarde. Recuerden, chicos, que el ingreso es máximo hasta las 6:30, ¿listo? Porque si no, después empezamos a interrumpir y no podemos avanzar con la conferencia. Ok, listo. Entonces, empezamos la actividad 2 el día 29 de junio con fecha final de envío hasta julio 5. Web Conference, junio 30. Hay una duda respecto a que si cuando vence la entrega de sus evidencias, ustedes ya no pueden enviar más las evidencias. Eso es falso. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Aquí en el cronograma, como lo estábamos evidenciando hace un momento, ustedes tienen una programación, una planeación de unas fechas de entrega estipuladas para cumplir con unos envíos, ¿vale? Cuando yo les publico su cuadro de honor felicitando a aquellas personas que cumplieron con las fechas de entrega. Pero si ustedes no cumplieron, no alcanzaron a enviar las evidencias dentro del tiempo establecido, no se preocupen, las pueden enviar después con fecha de tiempo límite hasta julio 27. ¿Sí? Hasta julio 27 a las 11:29 de la noche, que acá lo dicen, miren, ustedes tienen plazo de enviar todas las evidencias y ponerse al día. ¿Listo? Obviamente, pues no van a quedar en los cuadros de honor y tampoco les voy a calificar sobre 100, ¿sí? Les voy a calificar sobre 90. Y ahí va bajando la nota. Recuerden que para que ustedes aprueben su evidencia, deben obtener el 75%. Si obtienen menos del 75%, tienen que volver a enviar su evidencia. Entonces, a eso se refiere con los tiempos. ¿Listo? Bien. Ahora sí, Activity 2. Material and support material, downloadable person and multimedia person. Okay, this is the learning activity 2. How often do you study English? In this second learning activity of the English That Works 1 training program, you will learn about routines, adverbs of frequently, and pronunciation of plural nouns. Those are topics. Introductory material, and here we have the title of the topics or the names, yeah? Daily routines and time expressions, adverbs of frequency, and pronunciation of regular and irregular plural nouns. Okay. Let's start with the topic. Listo, chicos. Entonces, uno de los temas es el presente simple. Las personitas que estuvieron conmigo en el nivel anterior, en Beginner,
Muy seguramente se acuerdan de esta presentación porque ustedes ya vieron presente simple. Sin embargo, acá debemos retomarlo nuevamente. Hay gente nueva que ingresó desde el nivel 1 y no ha visto quizá la presentación. Igual, vamos a repasar, listo. Vamos a tener en cuenta los auxiliares, los usos del presente simple, cuando lleva ese el verbo, cuando no, ¿vale? Present simple. General Permanent Information and Daily Routines. Entonces, es un tiempo gramatical en inglés que lo utilizamos para hablar de presente. ¿En cuáles casos? En información general, información permanente y en las rutinas diarias. Vale. ¿Qué tenemos acá en la primera columna? Los sujetos o pronombres en inglés. I, you, we, and they. Y aquí tenemos otros sujetos, he, she, and it. ¿Cuál es la diferencia? Estos son singulares, tercera persona del singular. Este nos sirve para plural y singular, para decir tú, usted o ustedes. Este es la primera persona del singular, que significa yo, ¿vale? Y estos son plurales, ¿listo? It lo utilizamos para hablar de animal u objeto en singular. Si voy a hablar de animales u objetos en plural, utilizamos they, ¿ok? ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Que cuando hablamos en presente simple en inglés, con las terceras personas del singular, he, she, and it, en oraciones afirmativas, el verbo lleva ese, ¿vale? Con estos otros sujetos no hay ese, ¿vale? Bueno, sigamos. When we use the present simple tense, cuando usamos el presente simple, permanent. We live in New York. He works a bank. Entonces, en situaciones permanentes, nosotros vivimos en Nueva York. Or we live in Bogotá. Es una situación permanente o al menos por un muy buen periodo de tiempo, ¿vale? He works a bank, porque aquí hay ese, porque esta es tercera persona del singular. Estamos hablando de su trabajo, que esperamos también que sea por un muy buen tiempo, ¿vale? Que él trabaja en un banco. Rutinas, routines. Cuando hablamos de la rutina diaria, I wake up 6 a.m. or I go to sleep at 11 p.m. A la hora que me levanto y a la hora que me acuesto. Es una rutina que hago todos los días. Something you do regularly. Cosas que tú haces regularmente. Facts, en hechos. The sun rises in the east or the sun sets in the west. ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente, ¿verdad? Porque tenemos aquí la S. Porque the sun, o si nosotros reemplazáramos este sujeto por el pronombre, en inglés sería it, ¿verdad? El sol sale por el oriente y el sol se oculta por el occidente. It's a specific truth. ¿Cambia? No, es un hecho, es una realidad, ¿vale? Por eso utilizamos presente simple y acá ponemos S porque estamos hablando del sol, o si lo cambiáramos y quitáramos the sun, lo reemplazaremos por it rises in the east or it sets in the west, ¿ok? And scales, aquí me falta una C. Our class starts at 7. Un horario, nuestra clase comienza a las 7. Or the flight leaves at noon. O el vuelo sale al mediodía. Regularly scheduled event. Un evento que está programado en un horario. Or our class starts at 6:30. A las 6:30. ¿Listo? Okay, continue. Here we have the grammar structure or the recipe. This is the recipe for this grammar structure or for this grammar topic. La receta. The recipe is the receta, la receta. Para hacer o para construir una oración en presente simple. ¿Qué tenemos? Oraciones afirmativas, como les decía, con estos sujetos el verbo no lleva S, pero con terceras personas del singular, sí. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una negación? Necesito el auxiliar, ¿vale? Como con estos sujetos el verbo no lleva S, resulta que nuestro auxiliar tampoco lleva S, chicos, miren. Y en pregunta, tampoco. Entonces, si yo voy a preguntar, ¿do I work? Or ¿do you work? ¿Do we work? Or ¿do they work? What we have here, they.
auxiliary, pronouns or subjects, and the verb, and the question mark. It's important the intonation, la entonación cuando yo hago la pregunta. ¿Listo? Y aquí, ¿qué tenemos? Fíjense que como acá tenemos S, ¿verdad? S con estos pronombres, lleva S nuestro auxiliar y va S en la negación. Does he work? Does she work? Does it work? Doesn't with contraction. Yo les explicaba cómo hacemos la contracción que nos quede bien escrita. El auxiliar y el not se vuelven amiguitos, se unen. ¿Y qué pasa con la O? Es reemplazada por la apóstrofe. Y así construyen ustedes su contracción sin problema. Lo mismo ocurre acá. El do y el not se hacen amiguitos, pero la O es reemplazada por esta apóstrofe. Y ahí tenemos nuestra negación. Where do you live? ¿Para qué utilizamos estas? Para solicitar información específica. Lo vimos la vez pasada. ¿Dónde vives? ¿Dónde vive? What do you do? ¿Qué haces? ¿Cierto? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Lo utilizamos así. Pero si aquí en vez de tener este you tuviésemos un he, sería where does he live? Or what does he do? ¿Dónde vive él? ¿Qué hace él? Si tuviéramos ella, where does she live? Or what does she do? ¿Vale? Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta los auxiliares. ¿Con cuáles sujetos utilizamos does? Con 3, miren, apréndanse. Con 3 utilizamos does. He, she, and it. Y con 4 de nuestros sujetos utilizamos do. ¿Listo? Nos lleva S en afirmación, nos lleva S en negación y nos lleva S. ¿Por qué? Porque el auxiliar no lleva S. Aquí, cuando no hay S es porque fíjense, si utilizamos he, she, and it, la pregunta no puede llevar S. ¿Por qué? Porque la S la está asumiendo el auxiliar. ¿Listo? Ok, continue. ¿Qué es importante? Ya sabemos que con he, con she, con it, el verbo lleva S. Pero ¿cómo vamos a poner esas S? Pues es importante que nos aprendamos unas reglas muy fáciles. A la mayoría de verbos les vamos a agregar la S. Dance, dances, cook, cooks, slept, sleeps. ¿Cierto? Les agregamos la S sin problema. Pero ¿qué pasa con los verbos que terminan en S, SH, CH y X? Que tenemos que agregarles ES. ¿Por qué? Por fonética, para que se escuche mejor. Kisses, watch, washes, fish, fishes, fix, fixes. ¿Sí ven? ES. Entonces, ¿cómo se lo puede aprender uno? Fácil, un verbo de cada una de esas terminaciones y así no van a tener problema. ¿Listo? Verbs ending in consonant and Y. Los verbos que terminan en consonante y griega. ¿Qué ocurre? Quitamos esa Y, drop es quitar. Quitamos la Y y agregamos IES, y latina ES. ¿Cómo así? Study, studies, try, tries. ¿Sí ven? Other special verbs. Hay unos verbos que no encajan en ninguna de estas reglas, ¿vale? ¿Como cuáles? Go, goes, do, does, have, has. ¿Qué pasa con estos? Tenemos que aprendernos de memoria. ¿Listo? ¿Por qué? Y si no, no vamos a poder utilizarlos cuando tengamos los pronombres de las terceras personas en singular, que son he, she, and it. ¿Listo? Es muy fácil. No se afanen, igual uno ve esta tabla y uno dice, ¡ay, no, eso es muy difícil! Pero no, créanme que no es difícil para nada. ¿Listo? Ok, sigamos. Porque por aquí hay alguien que llegó tarde. Bien. Short answer. Entonces, respuestas cortas. Do they need help? ¿Ellos necesitan ayuda? Yes, they do. Sí. Ellos necesitan. No hay contracción porque solamente ponemos yes, coma, they do. Or no, they don't. Contracción. ¿Vale? Debemos hacer la negación doble vez. ¿Listo? Does he speak French? ¿Él habla francés? Yes, he does. Sí, él habla. Yes, he does. No, simplemente estamos diciendo que sí. Yes, he does. Sí. Or no, he doesn't. No, él no. ¿Listo?
no habla francés. You like this song? ¿Te gusta esta canción? Yes, I do. Sí, me gusta. Or no, I don't. ¿Listo? Que es importante, cuando ustedes contesten con respuesta corta en negación, deben hacer la contracción, como está aquí. Elementos importantes cuando hagan las respuestas. Si es afirmativa, yes, coma, pronombre y el auxiliar. Y listo. Si es negación, no, coma, pronombre y la negación. ¿Listo? Doble negación. Esos elementos son importantes, no olviden las comas. ¿Por qué enfatizo tanto? Siempre les digo, cuando ustedes vayan a presentar un examen de certificación de su idioma, les va a salir eso. Deberán ustedes completar. Les ponen a que elijan si es el yes con coma o sin coma, si es con contracción o sin contracción. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes aprendan a escribir muy bien. Hagan de cuenta que esto es la ortografía del idioma inglés. ¿Listo? Es pura ortografía. Seguimos. The other topic, el otro tema que teníamos por ahí. Adverbs of frequently. Los adverbios de frecuencia. How often something happens. ¿Con qué frecuencia algo ocurre? Something, si ven, si lo reemplazáramos sería it, happens con S. ¿Listo? El verbo. Here we have two examples. She always takes the bus. Ella siempre toma el bus. Or they never take the bus. Aquí ya estamos uniendo presente simple y estamos utilizando adverbios de frecuencia. ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? Un adverbio de frecuencia, always. ¿Qué tenemos acá? Otro adverbio de frecuencia, never. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué el verbo tiene S? Porque es she. ¿Por qué aquí no? Porque es they. ¿Verdad? Listo. Los adverbios de frecuencia en inglés nos sirven para decir con qué frecuencia, valga la redundancia, nosotros hacemos algo en nuestra vida. En español, no digamos que no somos como tan específicos como somos en inglés. Aquí van por unos porcentajes, ¿cierto? Entonces, si yo hago algo siempre, always, siempre, le equivale a un 100%, ¿vale? Y usualmente, un 85%. Frequently, frecuentemente, un 75%. Often, casi siempre, 60%. Sometimes, algunas veces, 50%, 50, ¿sí? Algunas veces lo haces, algunas veces no. Occasionally, ocasionalmente, 40%. Rarely, rara vez, 30%. Seldom, algunas veces, ¿sí? Casi. Pues no es tan frecuente como ocasionalmente, ni tan escaso como rarely, es menos que rarely, ¿sí? Menos frecuente. Y hardly ever, casi nunca hago algo, ¿sí? Casi nunca. Never, nunca. ¿Listo? Estos igual los vamos a ir aprendiendo en la marcha, en la práctica. Es como para que ustedes vayan tomando nota. Bueno, ahorita no tomen nota porque no se distraen. Después ustedes lo van a encontrar en el material de apoyo. Pero es para que se vayan haciendo una idea. Son 1, 2, 3, 4, 5, 10 adverbios de frecuencia que se utilizan y cuál es el uso que pues se les da en inglés. ¿Listo? A ver. Otro tema, the other topic. No esperen porque hay alguien más por acá. Varias personas. Listo. Ok. The other topic, time expressions. ¿Cierto? Las expresiones de tiempo. Entonces, son unas palabritas mágicas que tenemos aquí, at, on, in. Y resulta que cada una de ellas se utiliza en un momento específico. ¿Ok? Entonces, tenemos tiempos. Ejemplo, examples. 8:30, noon, midnight, or night. Examples. I wake up 6 o'clock or I eat lunch at noon. Entonces, ¿qué pasa?
vamos a ir de menos a más, ¿ok? Cuando es menos cantidad de tiempo, menor el periodo de tiempo, vamos a utilizar at. ¿Para qué utilizamos at? Para dar horas específicas, para hablar del mediodía, la medianoche o la noche. ¿Listo? Ahí vamos a utilizar nuestra expresión de tiempo at. On. ¿Para qué vamos a utilizar on? Dates, days of the week, for example, Monday, weekends, weekdays. Example, I go to the university on Mondays. Entonces, para un periodo de tiempo más largo, ¿verdad? Porque aquí son solo horas, o solamente el mediodía, o solamente la medianoche, o la noche, ¿ok? Bueno, aquí la noche entra ahí en una disyuntiva, pero eso sí debemos aprenderlo por fonética, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Ya aquí un periodo de tiempo más grande, que es un día, todo un día, miren, o days of the week, for example, Monday, weekends, todo un fin de semana, o weekdays, días de la semana, utilizamos on. I go to university on Mondays. Now we have in. Years, 1986, months, October, morning, afternoon, evening. Example, she was born in 1986. We travel in December. Es decir, para un periodo de tiempo más largo, como todo un año, miren, año, todo un mes, la mañana, la tarde, ya más tarde, utilizamos in, la preposición in. Por eso les digo, hagan de cuenta que vamos de menos a más. Menor periodo de tiempo, vamos a usar at. Tiempos un poco más prolongados, on. Y ya mucho más tiempo, in. ¿Listo? Ok. Vamos a continuar. Let's continue. Bien. No puedo salir, ok. Listo. Así. Pensé que no les estaba presentando. Yo dije, ay, Dios mío, estaba hablando toda esa carreta sin mostrarles nada, no puede ser. Bueno, vamos a abrir un video para estudiar los adverbios de frecuencia y vamos a ver unos ejemplos del uso del presente simple, para que nos vayamos familiarizando más con la estructura. ¿Listo? Bien. Vamos a ver una ventana. Ok. Una pestaña mejor. Ok. Okay, let's start. Conversation 1. What do you do on the weekend? Es mejor con subtítulos para qué. What do you do on the weekend? I usually stay. Entonces, voy a volverlo un poquito. Ok, él dice, what do you do on weekends? ¿Cierto? ¿Qué haces los fines de semana? What do you do on the weekend? ¿Qué haces los fines de semana? El on, ¿se acuerdan que les estaba hablando del on? Mírenlo acá. On, weekend. ¿Listo? Ok. What do you do on weekends? Y ella dice, I usually, tenemos un adverbio de frecuencia. I usually stay home, but sometimes I usually stay at home, but sometimes, entonces usualmente me estoy en la casa, pero algunas veces I go out. Oh, sale, ¿ok? where do you go? Sometimes ¿A dónde vas? Sometimes I go to the beach. I go to the beach. Entonces algunas veces va a la playa. Sometimes Sometimes I go to the park. I go to the park. Algo otras veces va al parque. I often go there too. Y él dice, I often go there too. Entonces que él también algunas veces sale, ¿cierto? Pero este often es más, tiene mayor frecuencia que sometimes. Mírenlo acá. Miren, sometimes 50%, often 60%. Often es casi siempre, ¿sí? Y este es algunas veces. ¿Listo? Entonces es un poquito más que sometimes, pero menos que frequently. Ok.
Do you ever go to the lake? Y él le pregunta que si algunas veces va al lago. No, very rarely. Dice que no, muy rara vez. It It is too far from my house. is too far from my house. Es demasiado lejos de mi casa. Conversation 2. Aquí ya no les voy a decir What do nada. you usually have for dinner? I try to eat healthy, so I usually cook vegetables. Really? What kind of stuff do you make? Sometimes I make soups. Sometimes I make stir fry. Stir fry? That's not very healthy. I know, but I don't eat it that often. Entonces, ahí teníamos también el uso del presente simple, ¿vale? What do you usually have for dinner? Entonces, usualmente, ¿qué comes para la cena? Tenemos el auxiliar, el pronombre, el adverbio de frecuencia y have for dinner, así se dice cuando uno va a hablar de cenar o de almorzar, ¿sí? Have breakfast, have lunch, have dinner, ¿listo? Va junto, es una expresión que va unida. Listo. ¿Qué le dice? Ella dice que ella trata de comer saludable, pero algunas veces, miren, usualmente cocina vegetales, usualmente ella cocina vegetales, rara vez, no, le dice, ¿verdad? What kind of, o sea, ¿qué clase de vegetales te gusta? Entonces ella dice que prepara sopas. Miren, I make soups. I make, pero dice que algunas veces ella prepara, esto es como salteado, como un frito, por decirlo así. Entonces, él le dice que eso ya no es tan saludable. Miren, that's not very healthy. I know that I don't eat it often. Lo sé, pero no lo como con tanta frecuencia, ¿sí? Listo. Y ahí ya termina, ¿ok? Seguimos. And 3. Do you take the bus to work? No, I never take the bus. I always drive. Yeah, it's so much easier to drive. Do you drive to work? Actually, I rarely drive. I usually walk to work. I live near the office. Lucky you. Esa era otra conversación. ¿Listo? Entonces están ellos hablando Do you- de que si ella conduce, que si toma el bus. Ella le pregunta que si toma el bus. Mira, do you take the bus to work? Y él le dice, no, I never, nunca. ¿Sí? No, I never take the bus. Nunca toma el bus. I always, siempre, drive. Siempre manejo. Yeah, it is so much easier. O sea que, wow, eso es mucho más fácil. Es más fácil to drive. Do you drive to work actually? ¿Tú conduces hacia tu trabajo actualmente? I rarely drive. I usually, entonces ella sí, nunca conduce, nunca conduce. Usualmente camina. I walk to work. I live near the office. Lucky you. Eres suertuda. Lucky you. Y ahí ya termina. Siguiente. Conversation 4. Do you ever go to the movies? I rarely do. It is too expensive. Do you? No, not often. I usually rent DVDs. Really? I never do that. I usually stream movies. Nice. Do you have fast internet? Yeah, usually it is fast, but sometimes it's slow. Y esa era la última conversación. También vemos el presente simple, Do you ever go to... vemos el uso de los adverbios de frecuencia. ¿Listo? Do you ever go to the movies? Que sí. Algunas veces vas a ver películas. Y ahí dice I rarely do. O sea, rara vez lo hago. It is too expensive. Es demasiado costoso. You know. Tú sabes, ¿no? Please, do you know? Not. I often, usually, rent DVDs. Entonces, I usually rent DVDs. Ella usualmente renta DVDs. Really? ¿De verdad?
I never do that. Yo nunca hago eso. I usually stream movies nights. Entonces él usa plataformas de streaming. ¿Sí? Netflix, Apple TV, Amazon, Stars, HBO, etc. Nice. Do you have fast internet? Yeah, que si tiene un internet rápido, sí. Usually it is fast. Usualmente es rápido, pero sometimes it's slow, pero algunas veces es lento. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, cuando contextualizamos el conocimiento, cuando ya lo ponemos en un contexto real de nuestra vida, en conversación, si ven que ya es mucho más fácil empezar a comprender cuando utilizamos ciertos adverbios de frecuencia para darle un mejor sentido a nuestras oraciones, ya un sentido más completo, porque utilizamos el presente simple, como les decía, para hablar de hechos, de rutinas, de situaciones permanentes en nuestra vida, todo el presente, ¿ven? Se pueden ir mezclando, si voy a hablar de un pronombre o del otro, como lo vimos en la conversación, ¿listo? Les voy a compartir este link por si de pronto alguien está interesado en volver a repetir el diálogo, ya ustedes lo paran, lo visualizan, de pronto miran vocabulario que no conozcan, revisan la pronunciación, la fluidez. En el ejercicio que hicieron de My Interview, varias personitas me preguntaron, profe, ¿cómo hacemos para mejorar la pronunciación? ¿O cómo hace uno para aprender inglés más rápido? Etcétera. Entonces, ¿yo qué les puedo decir? Importante la disciplina, ¿sí? Un talento sin disciplina es un adorno. Si ustedes son muy buenos en algo, pero si no son disciplinados, si no practican, si no estudian, nada va a fluir, ¿listo? Yo les sugiero mínimo una hora diaria de estudio, repasar el vocabulario que hemos visto, la gramática, los temas, todo el material de apoyo que ustedes tienen. Igual saben que las evidencias son pocas, son cortas, pero tienen mucho material para que estudien, ¿vale? Esa es una, la disciplina. 2, tienen que procurar trabajar las 5 habilidades del idioma. ¿Cuáles son? La lectura, ¿sí? Reading, entonces leer, pueden leer cosas de su interés. Si a usted le gusta el fútbol, busque noticias de fútbol en inglés. Si le gusta la belleza, noticias de belleza en inglés. Si le gusta la cocina, entonces recetas de alguna cosa en inglés, ¿sí? Leer, reading. La otra habilidad, the other skill, speaking, hablar. ¿Cómo lo pueden hacer? Todos los días, por ejemplo, vamos a verlo en la rutina diaria, entonces en la noche, bueno, ¿qué hice hoy? Hacen su rutina diaria, hablan de eso. Reading, speaking. Escribir, writing. ¿Sí? Entonces escriban lo que hicieron en el día, cómo lo hicieron, utilizando ya las estructuras que conocen. Pueden describir a sus familiares todos los ejercicios que hemos venido haciendo. Y la otra es gramática, no son 5, son 4. Es grammar. La gramática, aunque nos parezca aburrida y digamos, ¡ay, qué pereza!, es súper importante porque si no, ¿cómo van ustedes a escribir? ¿Cómo van a entender cuando les hablen? ¿Cómo van ustedes a hablar? ¿Sí ven? No, la gramática and the listening, no, si estoy bien, si son 5. Entonces, la gramática, todo es como toda la ortografía, del orden de las oraciones, los temas. Y por último, listening, la escucha. ¿Qué pueden hacer? Escuchar canciones que les gusten, ver videos en inglés. Hay una página que se llama Lyrics Training, se las voy a buscar acá. Lyrics Training. Entonces es muy chévere porque, bueno, pero esta es la aplicación. Inglés con música, Lyrics Training Online. Es muy fácil porque ustedes buscan acá la canción que les gusta, escogen el nivel de intensidad en el que quieren jugar, y les va a aparecer toda como el karaoke de la canción. Les va a aparecer toda la letra de la canción para que ustedes la estudien y van cantando. Esa es otra alternativa. Entonces ya saben que es reading, writing, grammar, listening, speaking. Esas son. ¿Listo? Ahí ya la acabé de compartir, ya aquí está, mira. Training Softening Application. Entonces así. Es como una de las formas en la que lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, ya revisamos eso. Ahora, en cuanto a nuestro tema de los adverbios de frecuencia, ya saben que yo siempre les busco en Agenda Web, que me parece una página muy chévere. Acá les voy a compartir también los ejercicios. Y aquí tenemos varios adverbios de frecuencia.
Y aquí tenemos entonces cuál es la idea. Nos muestran esta barrita, nos muestran hasta un porcentaje donde está llena y nosotros debemos escoger cuál sería según nuestro criterio, según lo que nosotros creemos. Entonces sabemos que never, nunca, ¿cierto? Always, Profe, siempre. Dime. se está viendo es la pantalla de YouTube. Ay, gracias, sí. Gracias, sí, porque tengo que dejar de compartirles eso para mostrarles lo otro. Muy amable. Listo, ahora sí, vamos. Toda la pantalla. Listo. Listo. Entonces, estábamos mirándolo en los adverbios de frecuencia. Entonces, acá decimos que tenemos esta barrita y está hasta aquí llena. Y debemos seleccionar cuál sería el adverbio de frecuencia que describiría mejor esta situación. Sabiendo que never es nunca, always es siempre, sometimes, casi nunca, bueno, algunas veces, y often es casi siempre. Entonces yo diría que aquí está en sometimes. Vamos a ver, sí, ok. Next. Aquí tenemos esta, miren, que sería always. Ok, next. Number 3, miren, aquí no hay nada, sería never. Ok, next. Here we have, I think this is often. Okay, continue, next. Number 5, this is always. Okay, next, this is never. Okay, next. ¿Cuál creen ustedes que sería? Sometimes, no, never tampoco. Always tampoco, often. Often es como casi siempre. ¿Listo? And number 8. This is, okay, sometimes, never, often, always, sometimes. Ok. Y ahí ya terminamos. Ese es un ejercicio. Por acá hay otro. Entonces ustedes deben mirar, esto es como un calendario, son los días de la semana y los deportes que se practican. ¿Listo? Los baloncitos determinan qué deporte. Básquetbol, tenis, fútbol. Y aquí tenemos oraciones completas. Entonces, he plays football on Mondays. Entonces, buscamos Mondays. Always, ¿cierto? Porque miren, solo baloncitos de fútbol. He always plays football on Mondays. He plays tennis on Sundays. Entonces vamos a Sunday y miren que no hay ni un solo baloncito de tenis. Entonces ponemos he never plays tennis on Sundays. The other example, he plays basketball on Saturdays. Vamos a Saturdays, miren. Yo diría que often, sí, porque hay más baloncitos de básquet que de tenis. He plays tennis on Tuesday. Vamos a Tuesday, buscamos, y yo diría que algunas veces, ¿cierto? Juega tenis. He plays football on Saturday. Football on Saturday. No, miren que no hay ni un solo. Entonces, never. He played tennis on Thursday. Thursday, juega tenis. Sí, yo diría que often. He plays basketball on Mondays. Mondays, basketball? Never. He never plays basketball on Mondays. He plays football on Fridays. Vamos, Fridays. Hay uno solito. Podríamos poner que sometimes. He plays tennis on Thursday. Thursday, tennis, sí. Often. And he plays basketball on Sundays. Sundays, basketball. Always. And check. Nos quedó bien. Entonces, así, ¿para qué? Para que ustedes desarrollen más la rapidez, ya asocien bien los conceptos, cuál es usually, cuál es often, never, sometimes, sí, que ya les quede. Entonces, ese es otro ejercicio que pueden practicar y aquí tienen muchos más. ¿Listo? Entonces, para que estudien, listo. Bueno, listo, ya explicamos los temas. Ahora sí vamos a la consolidación. Vamos a jugar un poquito. Ya ustedes saben que escriben allá en su celular Kahoot, Kahoot con doble O. Por eso suena Kahoot. En inglés cuando tenemos doble O suena como una U. Kahoot Pin. Busquen ustedes Kahoot Pin.
Les va a aparecer así. Y yo arranco aquí con mi jueguito. ¿Listo? Start. Este es un juego de presente simple. Vamos a ver cómo estamos utilizando el presente simple. ¿Listo? ¿Cuál es el código? 7, 5, 1, 4, 3. O se los voy a copiar si me deja. O ustedes pueden más fácil escanear el código QR. Súper fácil. Voy a pegar por acá, por si acaso. Me asusté, yo dije, ay, no grabé. Listo, uy, ya tenemos varios. Adrianita, Dora, Jacqueline, Luis, Cindy, Freddy, Christian, Luisa, Harold. You are brave people. Ustedes son personas valientes. Uy, ya llegaron más valientes. Yo dije, no, ya no va a entrar nadie más. Ok. Anyone else? ¿Alguien más? Ok, súper. Súper, súper. Excelente. Listo, ok, let's start. Vamos a empezar igual si empezamos. Si alguien más quiere ingresar, este código está en nuestra sesión y está aquí pegadito abajo. También les va a aparecer. Duplicate of person simple. Teacher, Les va a aparecer aquí abajo. ay, que no me Dime. entra, no me quiso entrar el código. Ay, ¿qué hago? Qué raro. Pues Parece mira que la tengo el internet actividad. malo. ¿Y ahí qué puedo hacer? Puede ser. Nada, princesa, nada. ¿No Mira pasa el algo si no lo hago? ejercicio. No, 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 para nada, no te preocupes. Gracias. Bueno, listo. The present simple. The present simple. We use the present simple for facts and permanent states, general truths and laws of the nature, habits and routines, and timetables and programs. Lo que decíamos, nosotros usamos el presente simple para hechos, situaciones permanentes, verdades generales, leyes de la naturaleza, hábitos, rutinas y para horarios y programación o schedules. ¿Listo? Next. Listo, ahora sí vamos a empezar. I, my dinner at 8 o'clock every day. Eat, 8 or eaten. What is the correct answer? Red color, blue color, yellow color, or green? Excellent. I eat my dinner at 8 o'clock every day. Muy bien. El verbo, como tenemos la primera persona del singular, aquí nos lleva a ese, está en presente. Muy bien. Next. Excellent. Freddy, Valentina. Muy bien. My brother, the newspaper every morning. Reads, read, has read, is reading. Red color, blue color, yellow color, or green? What do you think is the correct answer? Muy bien. My brother reads the newspaper every morning. Excellent. Muy bien, chicos. Next. Puzzle. Este es un rompecabezas. Place the answer in the correct order. Deben organizar la oración en el orden correcto. ¿Listo?
A ver, 6 personitas les quedó bien, las otras de pronto no alcanzaron, no importa. ¿Cuál sería el orden? The earth, la tierra, moves, con S, porque la tierra si lo reemplazáramos, el sujeto sería it, o el pronombre it. The earth moves around the sun. La tierra se mueve alrededor del sol. ¿Listo? Esa sería la respuesta correcta, el orden correcto. Los que se equivocaron no importa, estamos aprendiendo. Y los que lo hicieron bien, pues excelente, muy bien, sigan así, juiciositos. Ok, number 5. Mr. Salim gets up late. Never, didn't, doesn't, or don't. Hay solo una posible respuesta ahí, chicos. Todas las otras quedarían mal, gramaticalmente hablando. Exacto. Mr. Salim never gets late. Gets up late. Él nunca se levanta tarde. ¿Por qué no nos sirve don't? Porque Mr. Salim, si lo reemplazamos por el pronombre, sería he. Y don't es la negación de they, we, you, and I. ¿Cierto? Entonces no nos sirve. Si ponemos doesn't, Mr. Salim doesn't get up, quedaría mal. ¿Por qué? Porque ya tenemos aquí que es una oración afirmativa y el verbo tiene S. Recuerden que yo les digo que si tenemos una oración afirmativa y ya el verbo tiene S, no podemos ir a meter el auxiliar. El auxiliar va únicamente en pregunta y en negación. Y didn't es el pasado de hacer. ¿Sí? Este es el presente, el pasado simple, que es otro tiempo gramatical en inglés. Y en este momento estamos viendo solo presentes. Entonces, la única respuesta posible es un auxiliar de frecuencia, un adverbio de frecuencia, que significa que él nunca, never, nunca se levanta tarde. A ver, ¿qué pasó? Escuché que alguien habló, que alguien hizo algo. Next. Number 6. Si tienen alguna pregunta, chicos, recuerden que al final de la sesión. What time you usually go to work? ¿Qué creen que va aquí? Deben ustedes escribir la respuesta. Ocho personitas escribieron la respuesta correcta. What time do you usually go to work? Este es el auxiliar. ¿Listo? Bien. Next. Water more quickly in the sunshine. Evaporates, evaporate, is evaporating, or evaporate. What is the correct answer? Sunshine es con el brillo del sol. Excellent. El agua se evapora más rápido con el sol. La 8 no, porque recuerden que con el pronombre he, she, and it, el verbo lleva S. Si reemplazáramos water por el pronombre sería it. He, she, or it, las terceras personas del singular, el verbo lleva S. Is evaporating. Esto si estuviéramos hablando del presente progresivo. ¿Sí? Pero no. ¿Listo? Y esto sería el pasado, que tampoco estamos viendo pasado, chicos. La única respuesta posible es esta. Siguiente. Number 8. ¿Verdadero o falso? True or false? This is really easy. Piece of cake. We use present simple for general truths and laws of the nature. This is true or false?
¿Verdadero o falso? Muy bien, ya sabemos para qué usamos el presente simple. Muy bien, chicos, excelente. Number 9. The sun rises 8 minutes to reach the earth. Takes, took, take, or is taking. Excellent. The sunrise takes 8 minutes to reach the earth. Entonces el rayo del sol tarda o toma 8 minutos en alcanzar la tierra. Muy bien. Number 10. Romeo and Juliet. Famous play. Are, is, were, or was. Recuerden que Romeo y Juliet se toma como un nombre, ¿no? Un solo nombre. The correct answer is. Romeo y Julieta es un famoso libro, ¿sí? Is. Ese play pues sirve como verbo, lo utilizamos para hablar de tocar un instrumento, también sirve para hablar de jugar o para hablar de una obra, de una composición, ¿vale? En este caso, is, esto es verbo to be. Yo por eso les decía, Romeo y Julieta tómenlo como un solo nombre de algo, ¿vale? Bueno, pero no importa, ahí vamos aprendiendo. Ya se saben eso, muy bien. Next. 11. Uy, puntos dobles. Teachers need or is needing to be patient and calm. Need. Por eso les hacía énfasis en la S de teachers. Need to be patient and calm. Porque si esto es plural, se está reemplazando a they, ¿cierto? Y recordemos que con ese sujeto no lleva S el verbo. ¿Listo? Por eso era need. Listo, muy bien. Las respuestas están bloqueadas. No, está bloqueado. Listo, el podio, chicos. A ver, Cindy. Muy bien. Freddy, excellent. And the winner is Valentina. Congratulations, Valentina. Clap for you. Excellent. Finalistas, Cristian and Luisa. Muy bien, chicos. Excelente trabajo. Muy bien. Listo, acá fue donde se tardaron un poquitico más en contestar, pero en rasgos generales muy bien. ¿Listo? Bueno, ok, listo. Vamos a seguir mirando, ya miramos todos los temas, ya practicamos los temas también. Acá tienen pues ustedes toda la estructura gramatical del presente simple. Y tenemos los verbos, ¿verdad? Como estamos hablando de las rutinas diarias, pues que tenemos verbos. Muy fácil y muy chévere porque están los dibujos y aquí abajito está escrito en inglés. Entonces, get up, take a shower, brush my teeth, floss my teeth, que es lo mismo, shave, get dressed, wash my face. Y están haciendo cada uno la rutina
según lo que va apareciendo, el verbo que va apareciendo en la parte de abajo. ¿Cómo podemos aprenderlo? Repasándolo, haciendo nuestra rutina diaria, sabiendo qué verbo debemos utilizar, ¿listo? Y aquí, ¿qué tenemos? Acciones, verbos de cosas que hacemos regularmente en nuestra casa. Clean the apartment or clean the house, sweep the floor, barrer, dust, como sacudir el polvo, vacuum, esto es aspirar, wash the dishes, do the laundry, y todo está acá el dibujo. ¿Listo? Uno cómo puede aprender vocabulario, centrándose en lo que hace en su vida diaria y en su cotidianidad. Enfóquense en ustedes, que si son arquitectos, abogados, médicos, estudiantes, enfermeros, amas de casa, niño, va al colegio, etcétera. ¿Qué hacen ustedes en su día a día? ¿Qué verbos utilizan? ¿Sí? ¿Para qué? Para que así ustedes vayan ampliando su rango de vocabulario y cuando deban hablar, pues ya tienen las herramientas para hacerlo. ¿Listo? Eso la mayoría o casi todos, o si no lo hacemos nosotros, lo hace la mamá o el papito o el abuelo, pero la mayoría, bueno, watch TV, lo hacemos la mayoría, listen to the radio, listen to music, read, play basketball, play the guitar, practice the piano, study, exercise or workout, que es entrenar, ¿sí? Listo, ahí tienen los verbos. Acá las expresiones de tiempo que yo les decía. At, de menor cantidad de tiempo, on es intermedio, in, mayor periodo de tiempo, mayor cantidad de tiempo. Esto lo vimos, at, también para las horas, para hablar del mediodía, para hablar de la noche. On, ya lo utilizamos para hablar de los días, on Monday, on Friday, on Tuesday, on Wednesday, on Saturday, on Sunday, los días de la semana, para hablar de los fines de semana, on weekends. Ahí tienen ejemplos. Y in es para hablar de periodos de tiempo más largos, años. Example, in 1974. Months, example, August. Morning, afternoon, evening. Bueno, he got married in 1974. Entonces él se casó en 1974. We vacation in August. Fuimos de vacaciones en agosto. ¿Listo? Y acá pues les explica más de lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, lo que yo les digo, asócienlo como les comenté y verán que va a ser más fácil. Y aquí pues tenemos los adverbios de frecuencia, que también ya los vimos. Aquí les dan ejemplos. Este often que yo les decía que casi siempre, aquí lo tenemos como a menudo, ¿sí? Y este hardly ever, este seldom, que yo les decía que casi nunca, casi que muy rara vez, sí, rara vez, muy rara vez, mírenlo acá. El que es casi nunca es este, hardly ever. Listo. Acá hay más oraciones de lo que ya vimos, miren, pronombre, adverbio de frecuencia y el verbo. Así como hablamos en español, igual. Yo siempre como. I always eat. Yo nunca juego. I never play. ¿Sí? Como lo decimos en español, lo reemplazamos el orden y ahí está en inglés. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Bueno, este es el otro temita que les voy a explicar acá rápidamente. Entonces, los plurales de los sustantivos o de plural nouns. Entonces, voy a poner esto un poquito más pequeño. Entonces, for most regular nouns. Entonces, los sustantivos. ¿Cuáles son los sustantivos a los que les podemos poner el, la, los, las, el carro, la casa, los asientos, los libros, las escrituras, las pijamas, los esferos? Todo eso son sustantivos en español y en inglés son nouns. ¿Sí? Se llaman nouns. Entonces resulta que si nosotros queremos pasarlos a plurales, glass, glasses, for nouns ending in, entonces para los sustantivos que terminan en S, Z, SH o CH, debemos agregarle que la ES. ¿Por qué? Por fonética. ¿Sí? Miren, glass, glasses, quiz, quizzes, wish, wishes,
which, wishes. Entonces, en estos nos aprendemos una palabrita de cada uno con esa terminación y ya sabemos que les agregamos ES. ¿Qué pasa? Algunos sustantivos que terminan ending in O, los que terminan en O, les agregamos ES también, como cuáles, tomato, tomatoes, potato, potatoes, hero, heroes. Para sustantivos que terminan en F, cambiamos la F por una V y agregamos ES, como cuál, leaf, leaves, wife, wives. Estos son hoja, hojas, esposa, esposas. No se preocupen que esto se lo van a ir aprendiendo, ¿sí? Ahorita es un montón de información que uno se asusta, pero tranquilos que eso no se preocupen. Aquí, there are exceptions for the rule. Hay algunas excepciones para esta regla, o sea, no todas, ¿sí? Solamente con estas, con live, con wife. Vamos a agregar ES. Pero hay algunas excepciones como estas de live, que son creyentes, chiefs, que son jefes, y cliffs, que son acantilados, que simplemente, miren, le ponemos la S y ya tenemos el plural. Para algunos sustantivos que terminan en consonante, miren, ¿qué hacemos? Quitamos la consonante y agregamos I latina ES, como lo veíamos para agregar las S en presente simple. Studies, studies, ¿se acuerdan? Es casi la misma regla, solamente que aquí estamos hablando de plurales. Spy, spies, stories, stories. Listo. Y aquí venimos con los temas de la pronunciación. Entonces nos dice que se puede pronunciar como si fuese una S, una Z o una IZ. Y aquí nos explica. Entonces no se fijen tanto en las palabritas, sino en los sonidos que se pronuncian cuando uno habla. Por ejemplo, este laugh, esto es sonreír, laugh. Look, cow, coat, mount. Entonces, con estos sonidos siempre vamos a pronunciar S. Looks, looks, cups, coats, mounts. S. ¿Listo? Con estos otros soniditos, pero igual todo esto yo se los estoy explicando, pero ustedes lo van a aprender cuando hagan ejercicios de listening. Por eso es tan importante el listening. Con estos soniditos, o sea, la mayoría vamos a poner S, va a sonar S. Perdón, la mayoría va a sonar como una Z, discúlpenme, como una Z. Pero con estas terminaciones en el sonido F, K, P, T o 0, month, ¿sí? Uno aquí no pronuncia la T y la H, sino es como una O cerrada, month. Con esos S, S en plurales. Con todos estos, o sea, con la mayoría, vamos a pronunciar Z. Cat, cats, bed, beds, dog, dogs, hall, halls, ems, pen, pens, things, things. Como las zetas. Y con estos otros señoritos que tenemos E al final, solamente con estos vamos a pronunciar como si fuese una IZ. ¿Por qué? Lo mismo por fonética. Porque tenemos una E aquí al final. Vamos a decir face, faces, size, sizes, page, pages, garage, garages, dig, diges, wash, washes. Acá les siguen explicando lo mismo y ya todo esto es de contextualización. ¿Dónde podemos estudiar esto que les estaba diciendo? Muy fácil. Multimedia person. Next. Practice. Practice 1. Practice A. Match each. Next. Miren, acá que tienen todos los verbos que estábamos viendo. Acá tienen los verbos para que ustedes arrastren el verbo hacia donde ustedes creen que es el correcto. Take the bus, to homework, no, porque este es talk on the phone. Talk on the phone. Y que lo bueno que tienen ustedes la pronunciación. Ahorita ustedes no la escuchan, pero cuando ustedes hagan sus ejercicios la van a escuchar. Practice 2. Práctica 2. D. Acá tienen más ejercicios para poner
los adverbios de frecuencia. ¿Mm? Pronunciation Y practice. en pronunciation practice, B. ¿qué tenemos? Miren, lo que yo les estaba explicando. Man's, men's, Pronunciación. men. Man's, ¿Mm? men's, Si es plural, men. entonces men. Man's, Entonces ustedes deben escoger, les dan 3 posibles opciones de los plurales y ustedes deben escoger cuál es la correcta. ¿Listo? ¿Dónde van a encontrar toda esa información? Por aquí. Miren, acá está. ¿Sí? No encuentro los plurales que cambian. ¿Qué se hicieron? Esta es pronunciación, explicación, contextualization. Tan raro. Yo veo un cuadro. Ay, qué pena, pero yo vi ese cuadro y es importante que ustedes sepan por qué hay unos plurales que cambian bastante. Pero no los veo acá. Tan raro. Pero yo los vi. Esta mañana cuando revisé todo el material de apoyo, yo lo vi. Ahora no lo veo. Expresiones de tiempo, adverbs of frequency. Qué mal hacerles perder el tiempo así, de que no encuentro lo que les quería mostrar, pero qué raro. Profe, está rica de esas. Como 3 así atrás, ¿Sí? atrásito. Ahí en ese cuadro. Ay, gracias. Ay, Dios mío. Sí, gracias. Chicos, hay unos plurales que son bastante diferentes y que no cumplen ninguna de las reglas que estábamos viendo anteriormente, que son estas palabritas que están acá. Entonces, child, uno diría, ah, pues le pongo la S, childs, no, children, ¿cierto? Foot, feet, esto es pie, pies. Goose, geese, esto es ganso, gansos. Aquí está la pronunciación louse, lies, que estos son liendres o piojos. Man, que es un solo hombrecito, man, and plural, men. Mouse, esto es ratón. Mice, que son ratones. Ox, ox, oxen. Esto es, ay, esta palabra siempre se me olvida. Bueno, ahorita me acuerdo y les digo. Person, person, y el plural es people. Esto es buey, ya me acordé, buey. Tooth, que es diente, tooth, y plural, teeth. Woman, mujer, and plural, women. Entonces estas sí son bien diferentes y pues es importante que se las aprendan. Entonces, bueno, que se aprendan todo lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, en este ejercicio les ponen, ustedes escuchan aquí, men's, men. ¿sí? Y deben escoger la respuesta correcta. En este caso es la C. Como les digo, ustedes ahorita no lo pueden escuchar, pero cuando hagan su ejercicio los van a escuchar. ¿Listo? ¿Para qué? Para que practiquen los plurales. ¿Bien? Listo. Y ahora sí, ahí ya terminaríamos de leer todos los temas. Entonces vamos a mirar qué evidencias deben entregar. Como siempre, a mí se me hizo tarde. Ok, contenido de curso, proyecto, activity 2, evidencias. Entonces vamos a mirar. La primera, daily routines. Entonces descargan aquí su evidencia y dice evidence daily routines based on Sarah Anderson audio that you can find and the contextualization of the training material. Please record a new file about your daily routine. Include at least 15 different activities. Use the hours of the day, the days of the week, the months of the year, and the prepositions of time you study in the learning activity. Entonces dice que basándonos en el audio de Sarah Anderson, vamos a grabar nuestra rutina. Dice que incluir al menos 15 diferentes actividades utilizando las expresiones de tiempo, incluyendo los días de la semana, los meses del año, ¿verdad?
¿Y cómo o dónde lo van a encontrar? Dice que está en el material interactivo donde dice Sarah Anderson en Contextualization. Miren, y aquí está. Miren, aquí está lo que hace Sarah Anderson. Ustedes hacen clic acá para escuchar toda la rutina de Sarah Anderson. Listo, y ahí tienen un ejemplo de cómo ella utiliza los adverbios de frecuencia, cómo utiliza las preposiciones de tiempo, todo lo que vimos hoy. ¿Listo? Entonces, esa es la primera evidencia que debemos hacer. Ok, ¿cómo encuentran este material de apoyo? Fácil, vamos a cerrar esto que ya no lo necesitamos. Vamos a contenido de curso, proyecto, activity 2, material and support material, multimedia version, esperan que cargue. How often? Y acá donde dice contextualization. Contextualization. Ahí va a aparecer. Good morning. My name. Ahí está. Good morning. My Ahí name. está todo el audio de Sarah Anderson. ¿Listo? Y lo encuentran, lo pueden escuchar las veces que quieran, etc. La evidencia, ¿dónde está? Evidencia. ¿Qué es importante? Aquí dice que ustedes, dice que basados en ese audio, van a grabar un nuevo audio. Record a new file about your daily routine. Entonces van a hacer su audio basándose, pues escuchando la rutina de Sarah Anderson, hacen el propio de ustedes y lo graban. ¿Listo? ¿Cómo lo van a grabar? Por www.bucaro.com o por WhatsApp, como les quede más fácil. ¿Listo? Esa es la primera evidencia. La segunda es la evidencia interactiva, que ya la revisamos. Ahorita, es decir, en un momentico la chequeamos. Y la última que deben entregar es esta. A word of difference and similarities. Clic here, descargan el documento. Habilitan la edición. Y acá les aparece. A word of difference and similarities. Entonces van a leer este párrafo y van a encontrar en qué se parece la rutina de ustedes con la de él y en qué es diferente. Acá les dan un ejemplo. Scott and I usually get up 6 a.m. Entonces, tienen eso en común, ¿cierto? Scott exercise in the morning. I don't like to exercise. Entonces, a Scott le gusta ejercitarse en la mañana, pero a mí no me gusta ejercitarme. Digamos, es un ejemplo, ¿verdad? Aquí está toda la rutina de Scott. Y aquí ustedes van a escribir 6 cositas, 6 oraciones, hablando cuáles son, si tienen alguna similitud, su rutina tiene alguna similitud con la de Scott y en qué es diferente a la rutina de Scott. ¿Listo? Y ya, eso es todo. Acá las escriben, guardan su evidencia. Ya saben que para subirla van acá por donde dice ver evidencia, cargan la evidencia. ¿Listo? Ya lo han hecho. Bien. Y vamos a mirar esta actividad interactiva. Listo, ahí escuchan las instrucciones. Instructions. Entonces, acá ustedes deben ir haciendo clic sobre lo que les aparece así resaltado para crear una oración que tenga sentido completo. Entonces, en la primera, ¿cómo van a estructurar la oración? En sentido vertical, es decir, de cada una de estas opciones van escogiendo una de acá, 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 hasta que completen una oración. Entonces, en la primera tenemos acá el horario, ¿cierto? Y eso es at 7 o'clock. Entonces, señalizamos at 7 o'clock, he makes, con S porque presente simple, tercera persona, he makes the bed, ¿cierto? And check. Y seguimos. Second example. Aquí tenemos, vamos a subrayar esto. Y nos dice, esta hora. Entonces en inglés, hasta que es la media hora, las 6:30, las 7:30, lo que sea, primero ponemos los minutos. Entonces sería at 7:05, he shapes, que es afeitar,
His, posesivo de él, bird, su barba. Check. Next. Okay. At 20 past 7. At 20 past 7. Esta es una pregunta. ¿Por qué? Porque miren, acá no hay he, ¿verdad? Y nos están hablando de él. Entonces tenemos aquí una pregunta. Does, ¿qué sigue? He take a bath? Check. Perfect. Next. At 7:30, he gets dressed and point. Sí, es la única opción posible. Seguimos. Okay, at 7:35, he comes or brush, es peinar, listo. His hair, check. Perfect. Okay. Next. A 22A, ¿cierto? Como 20 minutos para las 8. A 22A, he makes breakfast a point. Okay, next. This is the last one. Okay. At 5 to 8, 5 minutos para las 8. At 5 to 8, he brushed his teeth. Check. Perfect. Listo. Y listo. Very Ahí good ya job. termina su Keep it up. experiencia interactiva. ¿Listo, chicos? Bien. Entonces, ahora sí, ahí ya finalizamos. Si tienen alguna preguntita, me la pueden hacer con mucho gusto. O si no tienen preguntitas, entonces vamos saliendo de la sala. Dime, Julián. A ver, que no te oigo. Hola. Bueno, no oigo a Profe, ¿me Julián. escucha? Ya Qué te pena, buenas escucho. noches. Buenas Profe, noches. disculpe, es que no sé, ¿usted creó el WhatsApp de este grupo o es en el anterior? No, yo creo un WhatsApp solamente para este Ah, grupo. qué pena, porque es que yo no estoy en ese WhatsApp y por eso no he tenido como la forma de acceder a la información. Aunque usted la manda Vaya. por el correo también, pero qué pena que yo no. Sí, no te preocupes. Miren, por ejemplo, ustedes ingresan a su plataforma y acá en anuncios, en la parte de abajo está el link del WhatsApp. Vamos a ver si lo encontramos, que espero que sí. Cruise Activities, desde este formulario, grabación y resumen, actualización de datos. Pasada la conferencia, apertura, no puede ser que no se los comparte por acá. Anuncio de bienvenida. Bueno, parece que no se los compartí por aquí, pero a mí me parece que yo después sí se los compartí. Cierre actividad 1. Grabación y resumen, actualización de datos, qué raro. Bueno, parece como si no estuviera. Bueno, ya te lo voy a ingresar acá con mi celular al WhatsApp. Gracias. Y ya te comparto. Muy amable, muchas gracias. Vale. Bueno, feliz noche. Que estés bien. Chao. Listo. Si alguien más tiene una preguntita o si ya no tiene más preguntas,
Vamos a copiarle el enlace y lo vamos a pegar acá. Profe, la tercera evidencia es audio o texto. En la evidencia de Daily Routine, la primera es audio. ¿Sí? Deben grabar un audio haciendo su rutina diaria. La otra evidencia, la de Aware Difference and Similarities, es escrita y la interactiva. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, hasta el 7 de julio se puede subir estas actividades, ¿cierto? Hasta el 27 de julio. ¿27? Ah, ok. Vale. ¿Listo? Gracias. Que estés bien. Vale, Chao. gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, yo voy a dejar de grabar.